Perdón, llego tarde un día más a la clase, como no, como sabéis, yo soy un profesor que siempre llega tarde y hoy, en el vídeo de hoy, venimos a hablaros de XQuery, el cual, como podemos ver, es un lenguaje de consulta diseñado para consultar y manipular datos en XML. Permite extraer y manipular datos de documentos XML de manera eficiente y flexible, utilizando una sintaxis que se asemeja a expresiones de SQL que ya hemos visto en base de datos y en otros diversos módulos, que es lo que estamos ya empezando a trabajar con ciertas bases de datos. Ahora en lenguaje de marcas estamos empezando a trabajar con bases de datos no relacionales, que no son SQL, pero siguen siendo bases de datos, aunque no sean relacionales. En este caso estamos hablando de la SQL, que sí son bases de datos relacionales, pero a lo que íbamos. Adaptada para trabajar con datos XML, obviamente. En XQR está hecho, casi siempre que vemos una X al principio de algo lo solemos relacionar con XML. Por ejemplo, XPath, el cual es una herramienta de búsqueda que ya hemos trabajado con ella en este curso y que estamos profundizando y aprendiendo día a día. Pues este sería, por así decirlo, una base para el posterior creamiento o posterior uso del XPath, mejor dicho. El XQL soporta, entre otras cosas, la extracción de datos, puede seleccionar partes específicas de un documento XML basándose en criterios de búsqueda detallados. Podemos construir documentos, permite crear nuevos documentos XML a partir de datos existentes, transformación de datos, podemos modificar datos de un XML, incluyendo el reordenar elementos, cambiar contenido, agregar o eliminar información. Consulta de múltiples documentos, capaz de realizar consultas que abarcan múltiples documentos XML, facilitando la agregación y síntesis de datos de varias fuentes. Esto está muy bien porque en un entorno de trabajo no solemos tener solo un documento XML. A la hora de realizar búsquedas entre distintos documentos puede ser una herramienta muy útil. Otras funciones incorporadas, que incluye un rico conjunto de funciones incorporadas para cadenas, números, fecha y otras transformaciones, comparaciones de datos, como otras muchas herramientas. XQL es utilizado en los sistemas de gestión de bases de datos, en aplicaciones web y por herramientas de procesamiento de datos para integrar y analizar grandes volúmenes de datos XML. Su capacidad para manipular datos XML complejos de manera eficiente, no hemos quedado sin diapositiva, unos problemillas técnicos siempre pueden pasar. En entorno XML es el formato de datos más predominante. Esta la tenemos repetida, por desgracia somos tontos. Y aquí vendría el apartado de qué tenemos que hacer o qué es necesario a la hora de realizar una consulta o intentar realizar una consulta con XQuery. Lo primero que deberíamos de hacer es definir un entorno. En este caso, primero necesitamos tener un documento XML, obviamente, sobre el cual trabajar. En este caso hemos puesto un documento XML muy fácil, con un ejemplo de librería con sus libros, libro Señor de los Anillos, autor, precio, tal y cual, y debajo habría otro libro más, debajo del de Harry Potter, un autor, J.K. Rowling, etc. Luego, la segunda parte, a la hora de crear o intentar hacer una consulta, es especificar la consulta que queremos realizar. En este caso, la consulta puede variar dependiendo de lo que queramos buscar en el documento XML. En este caso, es que hemos puesto un ejemplo en el que tenemos la diapositiva. Si deseas seleccionar todos los títulos de los libros del documento, la consulta sería algo así. En plan, hacemos uso del for, que ya lo hemos visto en programación, en PHP, que es el lenguaje de programación que estamos trabajando actualmente. $libro, in doc, que es dentro del documento librería.xml, el cual es el documento donde vamos a trabajar y en el que hemos definido nuestro entorno, barra librería barra libro, que es para que nos retorne todos los libros que hay dentro de librería, que esto es el sistema de búsqueda parecido al que hemos aprendido o estamos aprendiendo a usar ahora mismo en XPath.
como se vienen definidos los directorios, con las barras. Y ya luego, para cerrar esto, le digamos return $libro barra título. Esta consulta, ¿qué haría? Esta consulta iría sobre cada elemento libro dentro del elemento raíz librería y devuelve el contenido del elemento título de cada libro. Ahora, una vez que ya tenemos la consulta hecha, solo deberíamos de ejecutar la consulta. En la ejecución de la consulta dependerá del entorno de herramienta que estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando una base de datos con soporte de datos XQuery, como BaseX o ExistDB o Saxon en Java incluso, que esa no me suena, esa es la que menos me suena porque es la que menos he instalado. Seguiríamos las instrucciones específicas de esta plataforma. Nos volvemos a quedar sin diapositiva, pero la arreglamos en un segundito. ¿Por dónde íbamos? Los ejemplos de consulta. Este sería una consulta para listar todos esos autores. Esta es parecida a la que hemos visto antes, pero aquí en vez de return libro barra autor, que antes teníamos librería barra libro, si no me equivoco, ¿no? Puede ser. No, teníamos libro barra título, ¿cierto? Y ahora aquí tenemos libro barra autor para que nos retorne los autores del libro que están en librería, dentro del documento librería.xml. Aquí tendríamos otro para encontrar libros con precio menor a 9,99. Definiríamos lo mismo que antes, pero aquí le pondríamos una condición where, que ya la hemos visto en consultas de MySQL, en base de datos, y tenemos cierta relación con este tipo de cláusulas. Pues le pondríamos la cláusula where, libro, donde el precio fuese menor a 9,99. Y esta nos retornaría los títulos de los libros cuyo precio fuese menor a 9,99. En el siguiente apartado de XQuery vamos a hablar de las expresiones FLWord de XQuery. Estas expresiones son una forma poderosa de manipular y consultar datos XML. El acrónimo FLWOR representa 5 claves de extensión: for, let, where, order by, el return. Estas claves permiten realizar iteraciones de asignación, filtrado, ordenamiento y especificar el retorno de datos de una consulta XQuery. De manera similar a la sentencia de SQL que ya conocemos en base de consulta en SQL, que esa sí que la hemos visto en el módulo de base de datos y hemos indagado un poquillo más. El for, que también lo utilizamos a diario en PHP, se utiliza para iterar sobre una secuencia de nodos XML. Cada iteración asigna un nodo o un conjunto de nodos a una variable. Es comparable a un loop en el for, en otro lenguaje de programación. Es lo que os hemos venido comentando, que es similar al for que usamos en PHP. El let, esta sí que no la hemos usado creo nunca en la base de datos SQL. Esta sería la nueva. Esta permite asignar el resultado de una expresión a una variable. A diferencia del for, el let no itera sobre los nodos, sino que asigna un valor estático o un resultado de una expresión a una variable por su uso posterior en la consulta. El where, que esta también sí que lo hemos usado en las bases de datos relacionales, en MySQL, se utiliza para filtrar los resultados en consulta basándose en condiciones, como por ejemplo la que hemos visto en el ejemplo anterior, que la tenemos aquí. Mira, el where libro precio menor a 9,99. Esos son para generar condiciones, por así decirlo, para filtrar según la condición que la que hemos necesitado en ese caso. El order by, ordenar los resultados según el criterio especificado, esto también lo hemos visto en la base de datos SQL. Y el return, que lo hemos visto ahora mismo hace no mucho en las funciones en PHP, que es lo que tiene que retornar, el resultado, por así decirlo. Especifica lo que será retornado o producido por una expresión FLWord. Puede ser cualquier fragmento XML, texto, valores, atributos, una combinación de estos, basado en la manipulación de datos especificados en las claves anteriores. Este sería un ejemplo básico de una expresión FLWord. Empezamos con el for para la variable x en el documento miarchivo.xml.
Este documento no lo hemos definido, pero he puesto los nombres aposta, como mi archivo, mi nodo, para saber que ahí iría el nombre del archivo, ahí iría el nombre del nodo, ahí iría el nombre del atributo. No sé si me explico. Aquí, por ejemplo, para nuestro archivo, mi archivo XML, iríamos a mi nodo, el let, la variable i, igual a x barra mi atributo, donde le definiremos una condición con el where, que el subnodo sea igual a el valor, mi valor, y que esté ordenado por la variable i. Y con el retorne, mi nuevo nodo, tal y cual. Básicamente lo que haría este ejemplo es iteraría sobre todos los nodos, mi nodo, en el documento XML, mi archivo XML, asignaría el valor del atributo, mi atributo de cada nodo a la variable y filtraría los resultados para incluir solo aquellos nodos donde mi subnodo tiene el valor, mi valor, que está definido aquí, y ordenaría los resultados por el valor de i. Y finalmente, esto está definido aquí, en el order by $i. Y finalmente retornaría el nuevo nodo XML, mi nuevo nodo. Contenido de texto de cada nodo, variable x, que cumpla las condiciones especificadas. Y por último, el uso de XQuery con HTML es un lenguaje de consulta diseñado para manipular datos XML. También puede utilizarse para trabajar con datos HTML, especialmente cuando estos se encuentran bien formados o pueden ser convertidos a un formato similar XML. Sin embargo, debido a la peculiaridad de HTML y más el actual, que es HTML5, que sabemos que no es solo HTML, que a menudo incluye datos mal formados desde la perspectiva XML, pueden ser convertidos a XML, pero lo que decíamos, que debido a la particularidad de HTML, a menudo puede incluir datos mal formateados desde la perspectiva de XML. El uso de XQuery directamente con HTML puede ser presentar desafíos. Para superar estos desafíos se pueden seguir algunos de estos enfoques. Conversiones de HTML a XHTML, el cual hemos visto ya en el primer tema de este mismo módulo, que es mestizaje, podríamos decir, entre HTML y XML, que es una reformulación de HTML4 con una aplicación de XML, si es posible convertir, ya que perdonad, es que es lo que tiene estar solo en la construcción de vídeos. Cualquier youtuber promedio me entendería, ¿vale? Bueno, promedio no, porque pagan editores, pero cualquier youtuber que estuviese comenzando me entendería. Muy buenas a todos, chicos, soy Monkey G. Boy y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahora que vais, cómo está el trípode puesto. Bueno, seguimos con nuestra exposición, hablando de las extensiones de XQuery, algunos de los sistemas. No habíamos saltado el punto de uso de herramientas de terceros. Existen herramientas y bibliotecas que permiten analizar y manipular HTML de manera que sea accesible mediante XQuery. Por ejemplo, algunas de estas implementaciones pueden ofrecer funcionalidades para trabajar con HTML, como la limpieza de datos o la conversión a formato XML. Extensión de XQuery. Algunos sistemas permiten extender query a funciones personalizadas que pueden procesar HTML. Esto podría incluir funciones para extraer ciertas partes del documento HTML, limpiar el HTML, transformarlo en una estructura más amigable para XQuery. Y por último, el uso de XPath con HTML. Aunque XPath es más limitado en capacidades comparado con XQuery, ya que, como hemos dicho, se desarrolla en base a XQuery, su uso para seleccionar nodos dentro de documentos HTML puede ser una alternativa más simple para ciertas tareas. Sin embargo, esto requiere que HTML esté bien formateado o haya sido previamente limpiado o transformado a XML o a XHTML. Y hasta aquí nuestro maravilloso tutorial de hoy.
Espero que os haya quedado claro, que hayamos conseguido dar un enfoque más divertido, hayamos mínimamente buscado vuestra integración en la clase y espero que os guste, espero que os suscribáis y que sigáis viniendo por aquí a buscar vuestro contenido de calidad. Nos vemos en la próxima, chicos. Adiós.